Jordi Pujol no deslumbraba por su presencia. ¿No ha visto usted un hombre pequeñito por ahí? Podía dormirse en el mitin de otro. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. O dar el suyo con los ojos cerrados. Fa 22 de 34. Seguramente gesticulaba de más. No roban. Familia no son gente normal. Y como reconocía su propio hijo, tampoco era especialmente agradable a la vista. Tú no eres un tipo con el atractivo más alucinante del mundo, ni para yo hacer no política. Soy Robert Redford. Yo decía siempre, yo no soy Robert Redford. Pese a todo, era una leyenda. Qué feo, fuerte y formal. Provocaba el éxtasis solo con levantar un brazo. Dominaba mucho la escena y la comunicación. Con gran carisma. Con una empatía desbordante. Algo un poco barato, diríamos. Improvisaba mucho. Interpretaba muy bien el anhelo colectivo del país. Conecta perfectamente con lo que la gente quiere escuchar, con lo que la gente quiere sentir. Para entender la leyenda de Jordi Pujol hay que conocer las 4 caras del líder. La primera empieza a fraguarse medio siglo antes. Es el Pujol antifranquista. Todos a pringar, llega el hombre blanco, llega el rey del mambo, diciendo amén. En 1960 Franco visita Barcelona y un joven Jordi le prepara una bienvenida muy especial. Inunda el Palau de la Música con panfletos como este en el que se acusa al dictador de opresor y corruptor. Así que es detenido y torturado. Acaba en la cárcel, pero le dan una oportunidad. Si se retracta, le reducirán la condena. Pujol no cede. Y la verdad es que fue mi mujer que me dijo, de ninguna manera, tú tienes que llegar hasta el final de lo que has planteado, de lo que has hecho. Jamás habló de nadie más. Él guardó todo lo que había de guardar de secreto, pese a la tortura. La tortura y el juicio sumarísimo tuvieron mucho que ver en relanzar su figura. En Cataluña, los enemigos del franquismo, los que combatieron el franquismo, fueron la izquierda y también los nacionalistas. Y de ahí ese respeto difuso que había sobre el presidente Pujol. Todos se respetaban y todos respetaban a Pujol porque era el más importante de la resistencia catalana. ¿Por qué la izquierda admira tanto a Pujol? En el fondo porque lo que desea es hacer de Pujol. El momento en que Maragall toma la Generalitat, hace lo mismo que Pujol, no lo mismo, más que Pujol. Lo que quiere es bailar sardanas mejor que Pujol. Le aprecia a la izquierda. Lo ha dicho el señor Pujol, se habían visto eso. Y le aprecia a la derecha. La mejor herencia de Pujol. Nos gustaría no echar de menos al presidente Pujol. Nunca lo hubiera hecho Pujol. Todo lo que nos gusta. Hasta el periódico ABC le declara hombre del año en 1984. Porque sí, era antifranquista, pero también comulga con la religión y con la teoría clásica económica de la derecha. Un abaratamiento de los despidos. Pero si algo gustaba a la derecha y la izquierda de toda la vida, era que Pujol, hasta hace 4 días, no era independentista. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ¿ahora qué vota? Ahora que sí. Hasta esta entrevista le consideraban más bien al contrario un muro de contención contra el independentismo. Daba una sensación de moderación. Se podían alcanzar acuerdos cuando el objetivo era conseguir el bien común para el conjunto de los españoles. En Madrid decían que era un hombre de Estado. Y también en su declaración de renta debemos incluir sus bienes, empezando por... Es un anuncio de Banca Catalana, el banco que Jordi Pujol fundó con su padre. Los pabellones de caza en la sierra. Buscaban clientes como él. Coches, un Rolls. Nada más, algunos deportivos. Un jeque árabe con acento español, mucho dinero y pocas ganas de pagar impuestos. Un yate. No. 2. Aquella aventura financiera acaba mal, con una querella de la Fiscalía contra Jordi Pujol y otros 24 directivos de Banca Catalana. Una situación que los fiscales vivieron con mucha dificultad. Que se quedaron sin el apoyo del gobierno socialista. Quedaron en tierra de nadie. A la cabeza de Turco y, digamos, y los chivos expiatorios de toda esta querella.
Uno de los fiscales de ese caso Banca Catalana era este hombre que fumaba en pipa en los debates de televisión de la época. Han pasado 30 años. Hoy José María Mena recuerda la presión a la que fueron sometidos él y su familia. Llegaron a disparar contra su casa. Una buena mañana nos despertó un disparo de cazador en la ventana de la habitación donde dormíamos. Obviamente no estaba cazando. Fue el precio por intentar procesar a Pujol. Cada media hora llamaban por teléfono para insultar. Claro, por la noche había que descolgar el teléfono o ponerlo tapado con muchos almohadones. Una actitud de rechazo, de hostilidad, a veces casi manifiesta, en distintos sectores sociales, no solo pujolistas, de gente del sector progresista, que como algunos están vivos no digo nombres, deberían haber pensado antes de hablar. Y eso duró tiempo, duró muchos años. El procesamiento de Pujol se evitó con una votación de 41 jueces. Solo 8 votaron sí, el resto, 33, hicieron que no hubiera juicio. La averiguación de la verdad es con un juicio, y se negaron a que hubiera juicio. Y hubo un poco de debate, porque Margarita Robles y Antonio Doñate intentaron hablar. Margarita Robles ha cambiado de asiento. Hoy es magistrada del Tribunal Supremo. Ella fue uno de los pocos que votaron a favor del procesamiento de Pujol. Era una querella muy rigurosa, muy sólida, que había, en nuestra opinión, cuando menos, indicios racionales para poder procesar a Jordi Pujol. Y por lo menos hubieran podido averiguar determinadas conductas, esclarecer determinados hechos que a lo mejor hubieran impedido lo que ha pasado continuadamente en el tiempo durante 34 años. Un asunto que tenía decenas de miles de folios. El debate duró una parte de una mañana. Es razonable que lleve de debate días, o al menos hasta altas horas de la noche. Pero les sobró tiempo para el aperitivo. Con aquella decisión nació otro de los perfiles de Pujol, el honorable. La calle daría su aprobación. Pujol acaba de arrasar en las elecciones y es aclamado en las calles como un héroe. Solo han pasado unos días de la querella de Banca Catalana. El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells. Si se me permite la expresión, se manipuló a la opinión pública. Se trató de vender que era un proceso contra Cataluña y quizá eso hizo que todos, la clase política en su conjunto, los medios de comunicación y a lo mejor, ¿por qué no?, algún sector de magistrados, pues fueron mucho menos exigentes de lo que hubiera debido serse. Han pasado 30 años de aquellas palabras. Una jugada indigna. Pero Pujol las ha tenido que rescatar recientemente. Una jugada indigna. Cuando se empieza a hablar de sus cuentas en el extranjero, aquesta història ja la coneixem. Vuelve al argumento. Quien ataca a Pujol, ataca a Catalunya. Si es veuen obligats a recórrer aquestes armes, és que nosaltres, Convergència i Unió, i m'atreveixo a dir que Catalunya, i no només pel mèrit de Convergència i Unió, evidentment, que anem bé. Cada vez que alguien acusaba o investigaba o atacaba a la figura del expresidente Pujol, la interpretación, el argumentario, era que ese ataque era a Cataluña. Apropiación indebida, ¿no?, de que Pujol era Cataluña, ¿no? Cataluña asegura no es España y Pujol no es Cataluña. Todo aquel que cuestionaba la identificación de Cataluña con Pujol era tachado de, bueno, de poco patriota o de anticatalán incluso, ¿no? Si todos los males que suceden en Cataluña vienen todos por culpa de esos malditos españoles, consigues a tu alrededor pues un bloque inamovible de fidelidad. No solo había un interés de que se cumpliera la legalidad, sino que también había detrás pues una cierta intencionalidad de carácter político. A lo mejor políticamente pudo haber ahí un interés por parte del Estado por utilizar el caso Banca Catalana contra una determinada orientación política, pero el hecho objetivo es que el banco estaba en quiebra. Diciembre del 94, Jordi Pujol visita la Moncloa. Es difícil situarse entre tantos periodistas. Están a punto de ser testigos de la tercera de las caras de Jordi Pujol, el negociador.
es una comparecencia conjunta del presidente de Cataluña y del gobierno central. Buenas tardes. La introducción de Felipe González dura menos de 30 segundos. Yo le doy una palabra enseguida. Pero Pujol coge el micrófono y habla casi 3 minutos. Bueno, como yo soy el presidente... Adelante. ¿Algunas preguntas? Sin mayoría absoluta, González sabe que depende del apoyo del presidente catalán. Son sus peores años, los del GAL, los de Filesa. Y Pujol trae deberes hasta la casa del presidente del gobierno de España. Nosotros tenemos que lanzaros unas iniciativas. Ya. Aquel día, entre tantos periodistas, hay uno que no toma notas. Está a la derecha de la pantalla, cruzado de brazos. Ramón Pedros fue la sombra del presidente durante más de una década. 20 años después, repasa fotos de aquella época para hablar del Pujol al que muy pocos tenían acceso. Él era muy consciente de la fuerza que tenía y eso era muy claro, y nosotros, que obviamente estábamos en la trastienda y le acompañábamos, nos dábamos cuenta. El propio Felipe González, que coincidió con él en un viaje, se dirigió a la prensa en el momento en que pasaba Pujol. El propio Felipe González les dijo: id a entrevistar a ese, preguntadle a ese qué es el que manda realmente, ¿no? El gobierno ha dicho sí a Pujol. La partida promete ser larga. ¿Y la capital la podríamos cambiar de Madrid aquí a Barcelona o no? No hay hipoteca, no hay chantaje. Es un chantaje, no es así. Fue el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Pujol, el que dijo que no apoyaría ningún gobierno sin cobrarse un precio por anticipado. Aznar criticaba los acuerdos de González y Pujol, pero cuando es él quien le necesita, pasa del habla castellano al bilingüismo intimista. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Ambiente de confianza mutua. España va bien. Muchas gracias. Pujol jugó un papel muy importante de bisagra. Porque había que cuadrar las cuentas en el Congreso y porque si no Felipe González no podía mantener el gobierno y Aznar no lo hubiera formado. Es un patriota español porque era un hombre de Estado. Pujol ha sido durante 34 años el mayor garante de la unidad de España aquí, ¿no? en Cataluña. Palacio de la Generalitat de Cataluña. Desde aquí, bajo la atenta mirada de los padres de la patria, Jordi Pujol moldea Cataluña durante un cuarto de siglo. Porque él siempre estuvo allí. Jordi Pujol parecía omnipresente. Presumía de haber estrechado la mano de todos y cada uno de los catalanes. La imagen de Jordi Pujol se forja año a año. Se convierte en el padre de todos los catalanes. Sus propios hijos presumían de compartir a su papá. Estos años nosotros hemos compartido padre con 6 millones de personas. 6, más de 6 incluso, sí. Ese aura de padre de todos los catalanes se nota hasta en los datos del CIS. Aznar, en el año 2000, con mayoría absoluta, solo tenía el apoyo del 50% de los españoles. Rajoy, en su mejor momento, en 2012, apenas logró un 35% de aceptación. Pujol, en el 98, momento más alto, contó con el apoyo del 63% de los catalanes. En Cataluña ha habido más pujolismo que convergencia democrática. Personas que no eran militantes ni tenían una afinidad 100% con el partido, votaban Pujol. Pujol, la antagonía política era absoluta, ¿no? Pero siempre la escuchaba. Me parecía un animal político. Supo montar, a partir del nacionalismo,
una cosa que lo superó, es el pujolismo. Este helicóptero ayudó a fraguar el pujolismo. Pujol lo usaba constantemente para moverse por todos los rincones de Cataluña. No hay ningún pueblo de Cataluña que no visitara. Una comunión con nuestra geografía, con nuestra gente. Se movía en todos los pueblos, no paraba. Que era una presencia asfixiante a veces, ¿no? La de la hegemonía del pujolismo. Él era capaz de reconocer por el paisaje que veía en ese momento a través de la ventanilla en qué comarca de Cataluña se encontraba. Nada escapaba a sus ansias de control, incluida la prensa. Pujol llegó a hacer famosa una frase para dejar claro que él solo hablaba de lo que él quería y cuando él quería. Avui no em toca. Como diría el presidente Pujol en sus tiempos, avui no toca. Avui a mí no em toca. Como diría Pujol, sí. Hoy no toca. Toca, no toca, toca, no toca. Si yo fuera otro presidente de la Generalitat les diría, això no toca. Y siempre sabíamos lo que tocaba y lo que tocaba. Demuestra hasta qué punto Pujol ejerció una especie de todopoder sobre incluso la prensa. Su antiguo jefe de prensa durante una década confiesa cómo Pujol corregía todas las entrevistas que le hacían. Quería controlar siempre el resultado de lo que decía, por tanto quería ver las entrevistas todas antes de ser publicadas. Esa era la condición. La revisaba y eso son anotaciones suyas, correcciones que debían introducirse, a veces hasta el titular. Los que cometían el error de enviar el titular. Yo siempre pensé, y sigo pensando, que la entrevista es de quien la concede. Si él se ha equivocado o quiere matizarlo en ese momento, pues que tenía derecho a hacerlo. Albert Boadella lleva 30 años criticando a Pujol. La prueba la tiene entre las manos. Es su obra de teatro Ubu President, inspirada en la figura de Jordi Pujol. ¿Un águila? ¿El logo era un águila con una barretina? Esto es una parte, diríamos, del cartel que se hizo en las Olimpiadas en Berlín, las Olimpiadas durante la época nazi, ¿no? El asunto empezaba ya a oler a métodos un poco radicales. En su obra, Pujol era un líder aspirante a todopoderoso. Queríamos transmitir la megalomanía de un personaje, ¿no? Los deseos, los sueños de un personaje. Aquello no podía gustar a todo el mundo. Significaba un enfrentamiento al poder en aquel momento. Lo que eran pues, los ayuntamientos pujolistas, pues jamás contrataban a Anxo Blas. La televisión pública catalana no tiene un solo espectáculo de Anxo Blas grabado. Esta es una Cataluña ya de un cierto silencio. El hombre que considera que Cataluña es su jardín y que él es rey, Dios, lo es todo. Era un líder, incluso moral, porque él también jugó ese papel. Claro, la caída desde ese punto de vista ha sido mucho más dura. Se cae un ídolo. Cayó un símbolo. Acaba con un mito. Decenas de miles de personas de buena fe que han creído en él y ahora están hechos polvo. Cataluña era un desierto de obra pública, de catalanidad. Todo esto lo hizo renacer. Por lo tanto, en ese sentido me sentí desolada, porque Pujol ha sido el símbolo de este país. Fin de ciclo y fin de régimen. Pasan las modas y quedan los escombros, ¿no?